Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? O buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo estés viendo esta grabación, pero te mando un saludo a la distancia y espero que estés recibiendo todas las bendiciones que nuestro Dios tiene para ti. Hoy vamos a continuar, ya sabes, como desde hace ya bastante tiempo, con este estudio maravilloso que hemos iniciado con el primer libro de Samuel y que ahora nos trae un capítulo, la verdad, bastante interesante, bastante bueno. A mí me encantó leer este pasaje, meditar en él y aceptar el reto que me deja, porque es la realidad. Yo creo que cada uno de los pasajes que hemos estudiado, cada uno de los personajes, las fallas y los aciertos en el carácter de cada uno de ellos nos dejan una enseñanza importante. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de algo que no es tan fácil de cultivar en nuestra vida, y por el contrario, la parte negativa, como todas las partes negativas, es muy sencillo tenerla. Vamos a hablar de la sabiduría. Y antes de empezar, quiero contarte una historia de 3 jóvenes que se pierden en un bosque durante días y por fin, por allá perdido en un árbol ya casi medio seco, logran encontrar una fruta. Pero encuentran una sola fruta para los 3 y se dan cuenta que es muy poco alimento como para que logren sobrevivir. Entonces los 3 jóvenes se ponen en sus rodillas y comienzan a orar para esperar de Dios una respuesta. Y cuando Dios se da cuenta que estos 3 muchachos están orando, se acerca y empieza un diálogo con cada uno de ellos y les pregunta: ¿qué quieren que haga? ¿Qué creen que debe de suceder? Y entonces el primero de los jóvenes le dice: Señor, yo te pido por favor que aparezca más comida en este bosque para que podamos seguir adelante y no vayamos a morir de hambre. Y entonces Dios le contesta y le dice que esa no es una respuesta muy sabia, porque no debería de esperar que sus problemas se solucionen de la nada. El otro joven comienza a orar y le dice: Señor, yo te pido por favor que hagas que esta fruta crezca y sea más que suficiente para que podamos alimentarnos. Entonces Dios le dice: esa tampoco es una respuesta muy sabia, porque el corazón del hombre nunca está saciado con nada. Siempre está buscando tener más y más sin que nada le cueste, sin hacer ningún esfuerzo por ello. Entonces el tercer joven comienza a orar y le dice: Señor, yo te pido por favor que quites nuestro orgullo y que nos hagas pequeños para que esta fruta alcance para todos. Entonces el Señor le contesta: has sido sabio y has pedido bien, porque cuando el hombre entiende y se humilla y se empequeñece delante de mí, entonces viene la bendición. Bueno, el tema de esta ocasión es acerca de la sabiduría. Y cuán valiosa es, dice la palabra de Dios, más preciada que el oro. Más preciada que el oro es la sabiduría. Y casualmente ese es el tema de esta ocasión. Vas a ver que lo vamos a hacer de una manera muy distinta como lo hemos estado llevando, pero el título de esta ocasión es Sabiduría, más preciada que el oro. Y vamos a ver el capítulo 25 del primer libro de Samuel, en donde David se va a encontrar con un personaje muy inesperado que le va a mostrar un nivel mucho más alto de sabiduría. No sé si más alta que la del mismo David, porque él se queda sorprendido de la sabiduría de este personaje, al punto de querer tener a esta persona siempre en su vida y cerca de él. Y es que, como te acabo de decir, la sabiduría no es algo fácil de cultivar. La sabiduría es algo complicado. No cualquiera hace la inversión, el esfuerzo por ser una persona sabia. Y por el contrario, la necedad parece que viene implícita en el paquete de ser un ser humano. Pareciera que ya nacemos con ella, ¿no? Y para ser sabios necesitamos hacer bastante esfuerzo. Así que hoy vamos a hablar acerca de esto y posiblemente a algunos de nosotros nos ha faltado sabiduría en más de una ocasión para resolver un problema, para tomar una decisión.
y hemos acarreado consecuencias no solo para nosotros, sino para muchos. Y posiblemente muchos de nosotros en algún momento hemos sido sabios por cosas que hemos aprendido de Dios, de la palabra de Dios, y estas cosas o estas enseñanzas, al aplicarlas, nos han dado un resultado que ha sido de bendición no solo para nosotros, sino también para quienes están alrededor nuestro. Pero primero vamos a orar y pidámosle a Dios de su sabiduría para que nos revele las verdades que tiene para nosotros. Bendito Dios, te damos gracias de verdad por este tiempo que podemos venir delante de ti, seguir aprendiendo de tu palabra, seguir escudriñándola, seguir meditando en ella y rescatando todos estos tesoros maravillosos que tienes para nosotros, para que nuestra vida y nuestro carácter mejoren, porque esa es la intención de este estudio, Señor, que podamos ver el carácter revelado de cada uno de estos hombres y mujeres que aparecen en tu palabra y que nos traen enseñanzas a la vida cotidiana a cada uno de nosotros. Te pedimos que tengamos un corazón dispuesto y listo para aprender de ti. En nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Bueno, como te estaba diciendo, dame un segundito. Como te estaba diciendo, ya vamos en el capítulo 25 del primer libro de Samuel y hemos encontrado a muchos personajes en el camino y hemos visto esas fallas terribles de carácter, aún del mismo David. Pero también hemos encontrado esas joyas maravillosas que nos han enseñado y nos han marcado el camino donde debiéramos transitar para tener un buen carácter, tener el carácter de Cristo, el carácter de Dios y poder ser esos hombres y mujeres que Dios espera de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida, como padres, como esposos, como hijos, como creyentes, como ciudadanos, en cualquier lugar que estemos nosotros. Y bueno, como te decía, David se encuentra con un personaje muy especial y este personaje es Abigail, esta mujer que de verdad sorprende al futuro rey de Israel y en ese momento en que se conocen y tienen este encuentro, ella demuestra ser una mujer hasta más sabia que el mismo David, con más temple, con más ¿cómo decirlo?, con más serenidad que David y con una cabeza muy fría, con una inteligencia emocional tremenda que toca el corazón de David y David se queda prendido de ella y dice, esta mujer tiene que estar en mi vida siempre, necesito esta mujer cerca de mí y ya veremos cómo se desarrolla la historia, ¿no? Pero el punto aquí es el contraste entre Abigail y su esposo. Su esposo era un hombre rico, necio, falto completamente de sabiduría, llamado Nabal, que causa un problema tremendo y que si no hubiera sido por la sabiduría de Abigail, hubiera terminado en una masacre, hubiera terminado en la pérdida de demasiadas vidas por la necesidad de un solo hombre. Pero vamos a entrar ya en materia y te quiero pedir por favor que busques el capítulo 25 del primer libro de Samuel, porque ahí es donde vamos a arrancar y esta vez vamos a hacer de manera peculiar, cada uno de los puntos tendrán un nombre muy peculiar porque en realidad será un versículo de la Biblia. Y tomé versículos de la Biblia del libro de Proverbios, porque cada uno de ellos encierra esta sabiduría tan tremenda, nos hablan de la misma sabiduría. Y lo vi reflejado tanto en este capítulo que quise dividirlo, son 4 puntos y cada punto es un versículo del libro de Proverbios y creo que lo vas a disfrutar mucho igual que yo, así que vamos entrando en materia. Bueno, el primer punto que vamos a ver en esta ocasión es Proverbios 13:10, así se llama el primer punto, Proverbios 13:10 y Proverbios 13:10 dice, el orgullo lleva a conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. Y vamos a darle una lectura pues algo rapidita al pasaje porque la verdad el capítulo 25 es bastante extenso y no quiero que tomemos demasiado tiempo en la lectura. Vamos a leerlo de manera rápida y después vamos a ir entrando en detalle, ¿ok? Así que te voy a pedir por favor que abras tu Biblia, que busques el capítulo 25 del primer libro de Samuel y vayamos de los versos 1 al 13. Murió Samuel y todo Israel se reunió para su funeral. Lo enterraron en su casa en Ramá. Luego David bajó al desierto de Maón. Había un hombre rico de Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y era el tiempo de la esquila.
Este hombre se llamaba Nabal y su esposa Abigail. Era una mujer sensata y hermosa. Pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Cuando David se enteró de que Nabal esquilaba sus ovejas, envió a 10 de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Nabal: paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que es el tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros, cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que, ¿podrías ser bondadoso con nosotros ya que hemos venido en tiempo de celebración? Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta. ¿Quién es este tipo David?, les dijo Nabal con desdén. ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que destacé para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que viene quién sabe de dónde. De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. Tomen sus espadas, respondió David mientras se ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias. Este capítulo empieza con una noticia tristísima. Samuel ha muerto. Samuel fue uno de los más grandes profetas que jamás ha visto, verá y vio el pueblo de Israel. Desde su pequeñez, hemos visto desde su niñez, desde pequeño, desde antes del vientre, vimos cómo fue dedicado a Dios, hemos seguido su historia en este estudio y ahora ya le toca partir con el Señor y tiene un funeral por todo el pueblo de Israel. O sea, todo el pueblo se juntó a llorar la muerte de Samuel. David mismo se acercó y vemos el luto de todo el pueblo. Así que es un versículo triste, es un momento triste en la historia de todo Israel que Samuel haya muerto. Después de eso, bueno, la historia nos cuenta esta etapa en que David trata de pedir a este hombre Nabal pues un poquito de bondad, porque ellos fueron bondadosos con sus pastores. Recordemos, alguna vez lo hemos dicho en los temas en la iglesia, que en el tiempo de la cosecha, de la esquila de las ovejas, había prosperidad porque quitaban la lana de las ovejas, la vendían, la cambiaban y era un tiempo de verdadera celebración por ver todo lo que podían producir las ovejas de algún señor, ¿no? Pero cuando los pastores estaban pastoreando, literalmente, cuando están pastoreando las ovejas, se van con ellas al monte, a las montañas, al desierto, y están a merced de los depredadores, pero también están a merced de los ladrones. Y en este caso David, al ver los pastores de Nabal con sus ovejas, les brindó refugio, les brindó cuidado durante este tiempo. Aún los mismos hombres de David no se atrevieron a robarles nada, a tomarles nada, y mucho menos permitieron ya sea que depredadores o ladrones se acercaran a ellos. Así que regresaron con todas sus ovejas sanos y salvos. Y pues obviamente David esperaba no tanto como un sueldo, porque no le dice, oye, necesitas pagarme por el servicio de protección, o no le estaba chantajeando, o no le estaba cobrando piso, ¿no? Como decimos ahora en México, no estaba yendo a su negocio y diciéndole, oiga, pues mire, para que no se le pierdan ovejas el próximo año, ahí le encargo. No le estaba diciendo, mire, para que toda su lana, y me refiero a lana de la de las ovejas, no del dinero, para que toda su lana esté bien y no se la vayan a robar hoy en la noche o no se le vaya a incendiar aquí su casa, pues ¿qué le parece si ahí se pone la del Puebla y se pasa con algo de dinero para nosotros? No lo estaban extorsionando, al contrario, le estaban diciendo, así como fuimos generosos y buenos con tus pastores, ¿por qué no lo eres con nosotros? Compártenos de lo que tengas a mano. O sea, no le estaban diciendo ni cantidades, de lo que tienes a mano, compártenos. Y David le estaba ofreciendo, David le estaba ofreciendo algo maravilloso a Nabal. Le estaba ofreciendo su amistad.
Fíjate nada más, tu amigo David menciona en el pasaje, envíale algo a tu amigo David. ¿Y qué es la respuesta de este hombre? ¿Quién es este tipo David? ¿Quién es este hijo de Isaí? ¿Quién se cree este? Entonces, fue un insulto tremendo a David. Porque no solo no le quiso compartir, no aceptó su amistad, lo menosprecia y obviamente David se iba a enterar de esto. Obviamente. Él sabía también quién era David. David era el hombre más buscado en todo el país, pero también era el más amado por el pueblo. ¿Quién no había oído para este momento la historia de David y Goliat? Si ahorita nosotros, si nos dijeran, el rey David, pues entenderíamos de inmediato, David y Goliat. Imagínense en ese momento que acababa de pasar hacía algún tiempo, pues cómo no se iba a correr la noticia por todo el pueblo de Israel y por todos los pueblos alrededor, que David había matado a Goliat. Entonces cuando dice, ¿quién es este David? No está diciendo que no sabe quién es, lo está menospreciando. Está siendo un necio ante lo que David estaba ofreciéndole. Y obviamente David no lo va a dejar en poco. David les dice a su gente, tomen sus espadas. David no iba a dejar pasar este insulto. Y su reacción fue instantánea al enterarse de lo que estaba pasando. Y por eso el versículo que tomé, que dice, el orgullo lleva a conflictos. Porque esa es la realidad del necio, del falto de sabiduría, que es orgulloso porque cree que sabe, porque cree que está bien, porque cree que nadie es mejor que él, porque cree que nadie hace mejor las cosas que él. Y eso muchas veces le va a llevar a conflictos. Le va a llevar a meterse en problemas de gratis, como decimos aquí. Y en cambio, los que siguen consejo, pues obviamente son personas prudentes, son personas humildes, porque siguen el consejo de otro, son capaces de aprender de los demás, entienden que no lo saben todo, siguen consejo, habla de que ponen en práctica lo que aprenden, y esa es la verdadera sabiduría, poner en práctica lo que sabemos de Dios, lo que sabemos de la vida. Y entonces dice que les va bien, son tomados como sabios, son tomados como gente sensata, como dice de Abigail. Pero en este caso, Nabal era todo lo contrario. Y cuando ya está diciendo todas estas cosas de David, todavía lo remata porque dice, hay muchos siervos que dejan a sus amos. Porque Nabal sabía que David estaba huyendo de Saúl y lo reduce a un simple esclavo que se escapó. Lo menosprecia y dice, ¿cómo le voy a dar a este tipejo, no? Entonces, eso le provoca que se meta en muchos problemas, y no aprecia lo que le estaba ofreciendo David. ¿Recuerdas que alguna vez en una predicación hablé de una escena de la película del Padrino, en donde es la primera escena de la primera película del Padrino, en donde es la boda de la hija de don Vito Corleone, y ellos acostumbraban dar dádivas y escuchar, hacer favores a la gente cuando tenían alguna festividad muy grande porque estaban muy felices y eran dadivosos con la gente. Y está escuchando a un hombre, a un tal Bonacera, que trae un problema gravísimo en que dos tipos abusan de su hija, la golpean, la desfiguran y los dejan libres, suspenden la sentencia y este hombre se queda como un tonto, dice él, se rieron de mí. Dice, y hablé con mi esposa y le dije, tengo que pedir justicia a don Corleone. Y don Corleone lo escucha y después de que lo escucha, le dice, Bonacera, ¿qué he hecho para que vengas a insultarme de esta manera? Porque quieres que haga un acto vil, quieres que mate por dinero, ni tan siquiera me ofreces tu amistad. No recuerdo la última vez que nos invitaste a tomar un café a tu casa y eso que mi esposa es la madrina de tu hija. Y aquí es donde le dice don Vito, si fueras más sabio y aceptaras mi amistad, vinieras a mí ofreciendo amistad, hoy mismo pagarían esos tipos que le hicieron eso a tu hija y la gente te temería. Obviamente,
por ser amigo de Don Vito, ¿no? Y dice, ni tan siquiera me llamas padrino. Y entonces Bonacera inclina su cabeza, deja su orgullo a un lado, entiende ya la situación en la que está y le dice, ¿sería mi amigo, padrino? Y le da un beso en la mano. Y es todo lo contrario, o al principio como este hombre Bonacera desperdicia, menosprecia y habla así de este gángster, de este líder de una familia, de la mafia. Y lo pensé mucho con este momento entre Nabal y David, donde Nabal cree que él es el que tiene la sartén por el mango, y no es cierto. A él le están ofreciendo algo bastante bueno, porque si se llegaba a meter en un problema y él aceptaba la amistad de David, David iba a ir a ayudarlo. La próxima temporada de pastoreo de sus ovejas, David iba a estar ahí con sus 600 hombres cuidándolos. Tenía garantizado todo y era una verdadera inversión el darles un poquito de la abundancia que él tenía en ese momento. No lo ve así. Y al contrario muestra su necedad al creer que todo es suyo, que todo le pertenece, que él se lo ha ganado, sin entender realmente de dónde vienen las cosas, ¿no? Entonces se mete en un problema muy serio. ¿Cuál es la reflexión para nosotros en este capítulo o en este primer punto? Que muchas veces podremos llegar a no ser sabios ante las situaciones que tenemos en la vida. Y eso no solamente nos va a meter en problemas, puede traer consecuencias o meter en problemas también a los que están a nuestro alrededor, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra iglesia. Podemos perder nuestro trabajo, podemos perder nuestra salud, podemos vernos involucrados en un altercado, en un accidente, en una demanda, en 1000 cosas negativas por la falta de sabiduría. Y ese es el peligro del que nos advierte este versículo de Proverbios, diciendo que el orgullo, la necedad, solamente atrae conflictos. Y a lo mejor alguno de nosotros, que tú que lo estás viendo, hemos sido afectados por nuestra necedad, por no ser humildes, por no ser sabios a la hora de decidir, por no pensar las cosas 2 veces antes de hablar, por no pensar 2 veces antes de actuar, o 3 o 4 las que sea necesario, por ser impulsivos, por no tener ni tan siquiera noción de lo que pasa a nuestro alrededor y nos vamos, órale, así, como el borras, decimos coloquialmente, y nos vemos después en un problemón. Y a veces ni nos damos cuenta. Es más, puede ser que las consecuencias de una mala decisión necia o de una decisión equivocada, las estemos arrastrando por años. Y posiblemente la situación en la que estemos viviendo hoy, sea de carencia económica, de no poder levantarnos económicamente, de estar en un trabajo en donde no queremos, de estar en una relación en la que no queremos estar, de estar enfermos, sea por un lapso de necedad, por habernos aferrado y decir, no, es que no voy a ir al doctor, no quiero ir al doctor. Y al modo como muchas veces ocurre, nos dice el doctor, si hubiera venido a tiempo, si hubiera venido antes. Cuando estamos en bancarrota y decimos, si hubiera ahorrado, si no hubiera comprado esto, si no me hubiera encharcado con aquello, si no hubiera sacado tal crédito, si siempre hubiera llegado temprano a mi trabajo, si le hubiera echado un poco más de ganas, no estaría ahorita desempleado y sin un peso, etcétera, 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 etcétera. Pero con este primer punto quiero asentar esta premisa de cuán peligrosa es la necedad y la falta de sabiduría, porque eso fue lo que le pasó a Nabal. Y esta es la primera parte del pasaje, ¿no? Vamos a continuar con el segundo punto, y el segundo punto es otro pasaje de Proverbios, y es Proverbios 16:16. Proverbios 16:16, y dice, cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro, y el buen juicio que la plata. Y los versículos son del 14 al 31, es un poquito larga esta parte del pasaje, así que vamos a darle lectura. Entre tanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail, David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él les respondió con insultos.
Estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y para toda la familia. Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, dos cuernos llenos de vino, 5 ovejas destazadas y preparadas, 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Lo cargó todo en burros y les dijo a sus siervos: vayan adelante y dentro de poco lo seguiré. Pero no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba haciendo. Así que montada en un burro, Abigail entraba a un barranco de la montaña cuando vio a David y a sus hombres acercándose a ella. En ese momento David decía: de nada sirvió ayudar a este tipo. Protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió o fue robada. Pero él me devolvió mal por bien. Que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. Cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo. Cayó a sus pies y le dijo: toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio como significa su nombre, pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Ahora, mi señor, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo es Nabal. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si le he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios. Seguirá segura en su bolsa de tesoros. Pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel, que esta no sea una sombra en su historial, entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, acuérdese de mí, su sierva. ¡Wow! ¡Qué tremenda intervención tiene Abigail en toda esta historia! David está listo y dispuesto a hacer una carnicería. Y me lo imaginé como el Chavo del Ocho, cuando todo se oye el barullo, se oye el ruido y de repente sale el Chavo del Ocho y se quedan todos callados en ese momento y él dice: y el maestro Longaniza, y lo escucha el maestro Longaniza. Así me lo imaginé, porque ahí viene Abigail y está manoteando y diciendo: y lo voy a matar porque le ayudé y no sé qué. Y de repente voltea y ya la tiene ahí de rodillas. Entonces no sé por qué me imaginé eso, muy cómico en ese momento, pero no creo que haya sido tanto, porque venía con un temor tremendo Abigail y David con una furia incontrolable para tomar venganza por el oprobio que le había hecho Nabal, ¿no? Y como te dije, el tema o el nombre de este segundo punto es: cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro y el buen juicio que la plata. Porque hay una parte muy interesante del pasaje cuando uno de los siervos de Nabal va y le dice a Abigail todo el desastre y le dice: usted decida qué hacer. Eso me hizo mucho ruido, porque me dio a entender y me dio la seguridad de que no era la primera vez que Nabal se metía en un problema. Y no era la primera vez que Abigail mostraba su sabiduría. No era de ornato, no era una esposa de ornato Abigail. Te aseguro que Abigail sabía mejor que Nabal cómo estaba el negocio familiar,
cómo estaban los animales, cómo estaban la siembra, la cosecha, qué había, qué no había. Estoy seguro que Abigail sabía mejor que ni Nabal lo que tenía. Y cuando el siervo le dice, usted decida qué hacer, está entendiendo, y también le menciona, porque con Nabal no se puede hablar, pero usted sí, con usted sí. Así que, mi señora, nuestras vidas, es lo que le está diciendo, nuestras vidas están en sus manos, aún su propia vida. Haga algo, por favor. Y ni tarda ni perezosa, Abigail prepara todo esto, prepara su discurso, que es un discurso increíble porque guía a David a tomar la decisión correcta. Porque le dice, ay Señor, qué bueno que llegué. Primero le dice, Señor, es mi culpa, no es culpa de Nabal, es mi culpa. Yo fui quien no vio a tus muchachos. Y obviamente era una mujer de hermosa apariencia y David pues ya desde ahí se deslumbró y la ve que se está excusando, se está humillando, tiene este corazón tan dispuesto que David la escucha y baja la guardia. Baja la guardia David y entonces ella aprovecha esto y le dice, Señor, es mi culpa, yo soy la culpable. Si ellos hubieran venido conmigo, otra historia hubiera sido. Este hombre Nabal, mi esposo, es un terco necio, olvídalo de verdad. Luego lo guía porque le dice, qué bueno que llegué para evitar que usted hubiera hecho tal cosa. Pero tan ni la evitaba. O sea, ya lo estaba frenando y ya le estaba diciendo que no lo iba a hacer. Y David cayó redondito en que le dijo que no lo hiciera. Obviamente también lo forzó, lo coaccionó porque le dice, el Señor lo bendiga por esto y cuando usted sea rey de Israel, que le prospere. Y ya le cortó el avión completamente. Fue como echarle un balde de agua fría a David y apagó todo el asunto. En un instante lo apagó. Entonces, aquí la enseñanza, aquí la enseñanza de este pasaje, de esta parte del pasaje, es que Nabal era bendito, estoy seguro, por la esposa que tenía. Y yo lo he mencionado en alguna ocasión o más de una ocasión. Ella era el factor de bendición en su familia. Era el factor de bendición en el negocio, en la empresa familiar. Y la pregunta es si nosotros somos ese factor de bendición en la vida de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestro trabajo. Porque hay esposos que son bendecidos por las esposas que tienen, hay esposas que son bendecidas por el esposo que tienen, familias por los padres, padres por los hijos, iglesias por el pastor que tienen, pastores por la iglesia que tienen, patrones por sus empleados y empleados por los patrones. Porque alguien es ese factor de bendición. La pregunta es si tú eres ese factor de bendición en la vida de los demás. O eres bendecido porque tienes un gran esposo, una gran esposa, unos grandes hijos, un gran patrón o grandes empleados, una gran iglesia que te apoya. ¿Quién es el factor de bendición alrededor de ti? Ojalá que tú lo seas. Ojalá que tú seas quien le enseña a tu familia a ser sabios, a buscar de Dios, a escudriñar su palabra, y no que ellos sean los que te guían a ti para que pues aprendas algo de sabiduría, sino que nosotros seamos. Y esa es la reflexión de este segundo punto, porque la sabiduría es más valiosa que el oro y que la plata, y eso lo hemos visto muchísimas veces, pero aquí lo vemos puesto en práctica completamente con el caso de Abigail, y cómo no tuvo que llegar ella tampoco ni a sobornar, porque ni lo intentó, no fue de esa manera. Le dio de lo que tenían, hizo lo que se debió haber hecho y fue humilde y se acercó a David con las maneras correctas como lo debió haber hecho su esposo, y esto hubiera sido una fiesta completa, no esta situación de tanto peligro para ella y para la familia, ¿no? Bueno, vamos a continuar porque no queremos que nos coma el tiempo. El tercer punto, este pasaje no está en Proverbios, pero de Salomón también está en Eclesiastés. Es Eclesiastés 10:12 y el versículo dice: las palabras sabias traen aprobación, pero a los necios sus propias palabras los destruyen. Yo creo que es uno de los dos pasajes que encontré más ad hoc de lo que estaba sucediendo.
Las palabras sabias traen aprobación, pero a los necios sus propias palabras los destruyen. Vamos a ver los versículos del 32 al 38. David le respondió a Abigail: Alabado sea el Señor Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio, bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Juro por el Señor Dios de Israel, quien me ha librado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, mañana por la mañana ninguno de los hombres de Nabal habría quedado con vida. Entonces David aceptó su regalo y le dijo: Vuelve a tu casa en paz, escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. Cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal dando una gran fiesta digna de un rey. Estaba muy borracho, así que no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. Por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, su esposa le contó lo que había sucedido. Como consecuencia, tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. Unos 10 días más tarde, el Señor lo hirió y murió. Qué contraste tan grande en las consecuencias, en el resultado de la sabiduría y la necedad. Por un lado, Abigail, David reconoce, yo creo que se le abrieron los ojos, se le iluminó el rostro al ver a Abigail. Obviamente era una mujer hermosa y aparte tan sabia, y le dice: gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios por lo que acabas de hacer. Bendita seas porque me detuviste de hacer el mal. No te preocupes, no voy a ir a hacer lo que dije que haría. Estoy tranquilo, acepto tu regalo, vete a tu casa, no va a pasar nada. Yo me voy de regreso a mi baticueva con todos mis compañeros y aquí no pasó nada. De verdad lo sorprendió. Se quedó prendido de ella y estoy seguro que ha de haber dicho: hijo, mano, esta mujer vale oro, esta mujer vale oro. Y ella se siente tranquila, se va a su casa, ve a su marido, llega y ve a su marido borrachote. ¿Y qué hubiera hecho Nabal si no hubiera ido a Abigail? Si no hubiera sido por Abigail. Híjole, imagínatelos. Pesados de haber comido tanto, gordos de tanto haber comido ese día y borrachos. ¿Qué hubieran podido haber hecho contra 400 guerreros furiosos? Nada. Los hubieran hecho picadillo a todos. Entonces, de verdad, de la que lo salvó. Pero a la mañana siguiente, cuando Abigail se acerca y le dice: esposo, fíjate que pasó esto. Le dio un berrinche tan tremendo a Nabal que se trabó, del coraje se trabó y tuvo un derrame cerebral, o sea, y quedó vegetal. O sea, de verdad hizo el berrinche de su vida. Y 10 días después murió. Entonces te digo que este versículo quedó: las palabras sabias traen aprobación, pero a los necios sus propias palabras los destruyen. Nosotros todos cultivemos la sabiduría, porque no es algo que viene con la edad. No es algo que viene con los estudios. La sabiduría no es algo que viene con un título. No viene con ser padres. No viene con la experiencia. Es mentira, aunque yo lo he usado, pero es mentira este dicho que dice: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pues también es mentira. Porque, no sé tú, pero yo conozco gente que tiene bastantes años y la verdad tiene la madurez de un adolescente y tiene la sabiduría y la sensatez de un adolescente, o peor todavía. Entonces, no es algo que viene en automático, es algo que tenemos que cultivar, es algo por lo que tenemos que esforzarnos, que tenemos que invertir nuestro tiempo, invertir a lo mejor el no pasar tantas horas frente a la tele y leer nuestra Biblia, tener nuestro tiempo devocional con Dios, tomar nuestro tiempo a solas con Él, meditar en su palabra, y no siempre vamos a estar dispuestos a hacer esa inversión. No siempre vamos a estar listos para hacerlo, pero la bendición de ser sabio, la bendición de ser prudente, eso es lo que debería de motivarnos.
el que podamos ser capaces de tomar decisiones buenas para nuestro propio bien, para el bien de nuestra familia, pensando en nuestro futuro. ¿Qué tan buenos somos entendiendo que debemos de ahorrar, que debemos de prepararnos para nuestro retiro, que debemos de prepararnos en caso de una contingencia familiar y alguno de nosotros ya no esté mañana? No te estoy diciendo que vivamos con temor y que eso nos va a llevar a falta de fe. Nada que ver. Pero debemos de prepararnos para decir, bueno, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Qué va a suceder pasado mañana? ¿Despilfarro mi dinero? No, pues tengo que ahorrarlo y tengo que prepararme para hacer algo que valga la pena con él. Y no solo con el dinero, con mi tiempo, con quién soy yo, con mi familia, invertirlo con mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, de verdad, pongamos nuestras manos a trabajar en fomentar nuestra sabiduría. Tengo aquí algunas preguntas y te las quiero decir para no perderlas, ¿no? Cuando tenemos tiempo libre, ¿lo usamos para solo ver la tele? ¿No hacemos un poco de ejercicio? ¿No leemos un buen libro? Cuando tenemos tiempo libre, ¿no lo pasamos en familia, jugando con nuestros hijos? ¿Qué tal, Porque la realidad es esa. Muchos vivimos nuestra vida como salga, al ahí se va, a lo que venga, sin planear, sin pensar, sin considerar, sin invertir de manera buena. Y vemos el resultado tan grande que por un lado Abigail es bendecida y es reconocida, y por otro lado pues Nabal termina muerto por su propia necedad, por esa terquedad de haber hecho un berrinche tremendo, y hasta ahí llegó. Vamos a terminar ya con el cuarto punto, que es un pasaje. Este pasaje sí es un poquito más extenso porque no quise cortarlo. No quise cortarlo porque vamos a ver ya el desenlace de la historia y la sabiduría tan tremenda de Abigail, la bendición que le trajo. Dice, es Proverbios 3 del 13 al 18. Proverbios 3 del 13 al 18. Dice, alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento. Pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. Con la mano derecha te ofrece una larga vida, con la izquierda riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables. Todos sus caminos dan satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan. Felices son los que se aferran a ella. ¡Wow! Qué increíble pasaje hablando de la sabiduría, y quiero que me acompañes a leer los versículos del 39 al 42. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo, alabado sea el Señor que vengó el insulto que recibí de Nabal y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Nabal recibió el castigo por su pecado. Después David envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. Cuando los mensajeros llegaron a Carmelo, le dijeron a Abigail, David nos ha enviado para que la llevemos a fin de que se case con él. Entonces ella se inclinó al suelo y respondió, yo su sierva, estaría encantada de casarme con David, aún estaría dispuesta a ser una esclava y lavar los pies de sus siervos. Así que enseguida se preparó, llevó a 5 de sus siervas como asistentes, se montó en su burro y fue con los mensajeros de David y se convirtió en su esposa. Qué despliegue de sabiduría. Esta mujer sigue sorprendiéndome y sigue sorprendiéndonos porque se da cuenta de lo que David pensó de ella. Yo creo que Abigail se ha de haber sentido enamorada de David, maravillada de ver que alguien la apreciaba, de que alguien apreciaba su sabiduría y de que no la tenía solo como ornato, porque a lo mejor eso era lo que pasaba con Nabal, pero David le pide que sea su esposa, no va por ella y la arrebata. David hubiera podido tener todo el derecho de juntar a sus 600 hombres y hacer un desastre en la casa de Nabal, haber agarrado la lana que ya habían esquilado a las ovejas, haberse robado hasta las ovejas. Es más, se hubiera podido quedar hasta con el terreno y con la casa y con las cosas y con los siervos y con la mujer y con todo a la mala. David lo hubiera podido hacer y hubiera dicho, y esto para que se le quite. Por el agravio que me hizo, ahora me quedo con todo. No lo hizo así. No lo hizo así David, al contrario, dijo, gracias a Dios
que Dios fue quien tomó el asunto en sus manos, no yo, gracias a Dios. Y después ha de haber pensado, ya se quedó soltera este mujerón, ya se quedó solterita, pues a pedirle a ver si quiere ser mi esposa. Y fue lo que hizo. Mandó a sus siervos a pedirle que se casara con él y ella aceptó gustosa y al contrario dice, será un gusto ser su esposa y no me tiene que pedir que sea su esposa, hasta su sierva, porque obviamente Abigail se dio cuenta del valor que también tenía David. Entonces, creo que fue una buena decisión tanto de Abigail como de David buscar estar juntos de esta manera, ¿no? Y le pide que sea su esposa y entonces termina con un buen fin, porque dice el pasaje, el título, pues, que es todo un pasaje, que la sabiduría nos traerá riquezas y situaciones de bendición que ni nos imaginamos, que ni calculamos, porque ahora Abigail no iba a quedar como una viuda, iba a tener un gran hombre que se vuelve el rey de Israel en un tiempo, protegiéndola y cuidando de ella. Entonces yo creo que esa es parte de la bendición de haber sido una mujer sabia. Primero salvó su vida y luego, a más de salvar su vida, encuentra pues obviamente un gran hombre de Dios que ya sabemos tiene sus altibajos, pero un gran hombre de Dios para cuidarla y para protegerla. Y aquí veo dos cosas importantes para nosotros y ya con eso quiero terminar. La primera de ellas es valorar la sabiduría como algo que nos traerá bendición que ni nos imaginamos, que es el caso de Abigail. Y el segundo, valorar la sabiduría de los demás, buscar rodearnos de gente sabia, que nos guíen, que nos corrijan, que nos motiven, que sean usados por Dios para guiarnos a la sabiduría. Entonces, si tú eres una persona sabia o que está buscando la sabiduría, ten por seguro que recibirás bendición de eso. Ten por seguro. Y aprecia la sabiduría que los demás tienen. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, quienes estén a tu alrededor. Rodéate de gente sabia, rodéate de gente que, así lo voy a decir, que sea mejor que tú. Rodéate de gente que sea más sabia que tú. Rodéate de gente que tenga más sueños que tú. Rodéate de gente que quiera ir más lejos en su vida espiritual que tú. Para que ellos te motiven a ser mejor, para que te jalen las orejas cuando lo necesites. Y verás que tú vas a avanzar en tu sabiduría y Dios te va a bendecir de una manera que no te imaginas. Y si alguna vez has tomado una decisión equivocada por falta de sabiduría, por ser impetuoso, por contradecir, por ser terco, necio, pues también hay cosas que arreglar. También a veces es el momento de hacer una pausa y decir, esto lo he provocado porque sigo siendo un terco, sigo siendo un necio. Date la vuelta, corrige la situación, empieza de cero si tienes que volver a empezar. Cierra esa cuenta en la que quedaste como un necio, cierra esa cuenta en la que tomaste una mala decisión y busca ahora la sabiduría de Dios con todo tu corazón y verás que, como dice este pasaje, te traerá bendiciones que ni tan siquiera te imaginas. No solo una larga vida, también bendiciones de Dios. Así que con eso cerramos el tema de hoy. Seamos sabios y busquemos la sabiduría porque nos traerá mucha bendición. Te animo a que sigas viendo estos estudios, a que sigas reuniéndote con tu semilla en casa, a que te inscribas a una. Si solamente estás viendo el video y no te has inscrito a ninguna, inscríbete a alguna, acércate con las personas responsables para que puedas disfrutar del compañerismo que te ofrece también una semilla en casa. Cuídate mucho, te mando un gran abrazo y continuamos la próxima semana con otro gran pasaje del primer libro de Samuel. Que Dios te bendiga.